Hola y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos sobre el cálculo de integrales. Vamos a ver en primer lugar cómo calcular primitivas de algunas funciones o integrales indefinidas y luego cómo vamos a aplicarlo para calcular, por ejemplo, áreas de algunos recintos. Diremos que una función f mayúscula es primitiva de una función dada f minúscula si al derivar obtenemos la función que nos dan. ¿Vale? Fijaos que aquí estaríamos haciendo un paso inverso al cálculo de derivadas. Es decir, dada una función, nosotros queremos encontrar otra que al derivar nos da la función que teníamos. ¿Vale? Este paso se llama integrar y lo que estamos buscando efectivamente es una primitiva de la función dada. Vamos a ver algún ejemplo. Para la función 1 partido x, pues bueno, sabéis que una primitiva será el logaritmo de x. Porque al derivar el logaritmo de x, logaritmo neperiano, nos daría la función 1 partido x. ¿De acuerdo? Pero la función logaritmo neperiano de x más 1, como la derivada de una constante es 0, al derivar esta función también nos devuelve 1 partido x. Con lo cual estas dos funciones serían primitivas de 1 partido x. Pero en vez de sumarle 1, también podría restarle 2, porque la derivada también sería 0. Así que, en general, la función logaritmo neperiano de x más cualquier constante, al derivar nos van a devolver la función que teníamos, 1 partido x. De forma que todas estas funciones, que en general vamos a escribir así, con un más c, ¿vale? Indicando que esta más c, este valor, puede ser cualquier número, cualquier constante, pues todas estas funciones son primitivas de la función dada. Vamos a ver otro ejemplo. La función 3x al cuadrado, pues bueno, si quiero buscar una primitiva, una función que al derivar nos dé 3x al cuadrado sería x al cubo. Pero también x al cubo más 5 al derivar nos da 3x al cuadrado. O x al cubo menos 12, también su derivada da 3x al cuadrado. Así que en general escribiremos que la primitiva de 3x al cuadrado es x al cubo más c, que hará el papel de cualquier constante. ¿De acuerdo? Pensad que al derivar esto, pues nos devuelve esta función. Así pues, al conjunto de todas estas primitivas que hemos visto de una función cualquiera f minúscula, vamos a llamarle integral indefinida, al conjunto de todas, y vamos a escribirlas así, con el símbolo de integral, la función en cuestión y luego diferencial de x. En principio será siempre diferencial de x y esto hace referencia a la variable respecto de la que estemos integrando. Yo digo que nosotros en principio vamos a integrar siempre respecto de x, pero bueno, pues hay funciones que en vez de ser x la variable independiente, pues quizá puede ser t del tiempo, o ya en cursos más avanzados podemos hacer integrales múltiples, con lo cual conviene saber siempre respecto de qué variable integramos. Pero ya digo, para cursos iniciales en principio vamos a integrar respecto de la variable independiente y esta suele ser la variable x. Hay diferentes métodos para calcular primitivas de funciones y el primero de ellos sería aprender una tabla o una lista de primitivas inmediatas, es decir, de integrales que hacemos directamente sin ningún cálculo. Por ejemplo, empezaríamos con la integral de una constante, ¿vale? La integral de una constante cualquiera es esa constante por x. Veréis que a todas las integrales indefinidas que hagamos le vamos a añadir el más c al final. Es lo que hemos explicado antes. Al derivar esta expresión de aquí, al derivar la constante, eso se convierte en 0. Con lo cual vamos a añadir siempre esto al final. Al derivar k por x, pues aparecerá k. ¿Vale? Fijaos que os decía que era una especie de función, perdón, de operación inversa a la derivada, porque nosotros queremos encontrar una función cuya derivada sea k. ¿Vale? Si derivo k por x, pues la derivada sería k. De igual manera, la integral
de una potencia de x la calculamos así, ¿vale? Cualquier potencia de x, la integral sería x elevado a k más 1 partido lo mismo que pongamos en el exponente. Esto es verdad, excepto para el caso de k igual a menos 1. Ahora veremos. Mirad, voy a hacer un ejemplo de este caso, porque esto es válido para cualquier k excepto menos 1, pero sea k un valor entero o no. Por ejemplo, si tuviera que integrar, no sé, por ejemplo, esto de aquí, la integral de la raíz quinta de x elevado a 3, vale, lo primero sería escribir eso en forma de potencia. Y ahora podríamos aplicar esta primitiva inmediata, es decir, tengo que añadirle 1 a ese exponente y dividir entre el mismo valor. ¿Vale? Añado el más c al final. 3 quintos más 1 pues son 8 quintos, ¿no? Partido 8 quintos y luego más c. Y si lo quiero expresar ahora, pues bueno, por ejemplo, el partido 8 quintos lo voy a poner como 5 octavos y luego x elevado a 8 quintos lo escribiré como la raíz quinta de x elevado a 8. ¿De acuerdo? Es decir, esta integral, esta primitiva inmediata la puedo hacer siempre que la k no sea menos 1. Y da igual que sean valores enteros o que sean valores pues, decimales o fraccionarios. ¿Por qué excepto si k es igual a menos 1? Pues porque para ese caso, para el caso de k igual a menos 1, tenemos una integral que es diferente a estas, que ya hemos visto antes, que era el logaritmo neperiano. Aquí está, ¿vale? La x elevado a menos 1 pues es 1 partido de x y esta integral pues tiene otra forma, no es en forma de potencia, sino es el logaritmo neperiano de x, más la correspondiente constante. ¿De acuerdo? Para todos los demás valores del exponente sería así. La derivada de la exponencial es la exponencial, por tanto, la integral de la exponencial va a seguir siendo la exponencial. Aquí no hay ningún misterio. Y lo único, si la base en vez de ser el número e fuera cualquier otra, por ejemplo a, lo único es que habría que dividir entre este valor, logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Pero bueno, la integral de la exponencial es la exponencial en cualquier caso. De las funciones trigonométricas, pues bueno, la integral del seno es el menos coseno y la integral del coseno es el seno. Seguramente recordaréis que la derivada del seno es el coseno y que la derivada del coseno es el menos seno. Bueno, pues vienen de ahí exactamente. Y luego, por poneros un par más de primitivas inmediatas que se pueden utilizar más, pues bueno, sería la integral de 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado, que sería el arcoseno, y la de 1 partido 1 más x cuadrado, que sería arcotangente. Seguramente si buscáis tablas o listas de primitivas inmediatas aparecerán algunas más, pero bueno, yo creo que estas son las básicas con las que podemos empezar. Claro, aquí resolveríamos estas primitivas, pero necesitamos de otro tipo de métodos, otras formas de calcular estas primitivas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Antes de estudiar estos otros métodos, vamos a ver 3 propiedades que nos van a facilitar mucho el cálculo de estas primitivas. Las dos primeras son propiedades de linealidad. Mirad, la integral de la suma de funciones se puede calcular como la suma de las dos integrales. Y la integral de una constante por una función se puede calcular como la integral de la función y luego multiplicar por la constante. Esta de aquí la podemos ver de la siguiente forma. Como estamos integrando respecto de la variable x, todos los factores que no lleven esa variable x los podéis dejar fuera de la integral. ¿De acuerdo? Mirad, por ejemplo, si tuviéramos que integrar esta función, 2 senos de x más x elevado al cubo, lo podríamos, aplicando la primera propiedad, lo podríamos separar como la suma de la integral de 2 seno de x más la integral de x al cubo, perdón. Y aplicando la segunda de las propiedades, la integral de 2 por seno de x la podemos calcular como 2 por la integral del seno. De forma que esta integral nos quedaría 2 por la integral del seno más la integral de x al cubo. Y ahora estas ya son
primitivas inmediatas que están en la tabla anterior. La integral del seno es el menos coseno, y esto habría que multiplicarlo por 2, por tanto menos 2 coseno. Y la integral de x elevado a 3 sería x elevado a 4 partido 4. Y luego el correspondiente más c, que hay que añadir en todos los cálculos de primitivas. Seguramente la propiedad más importante o lo que más vamos a utilizar viene de la regla de la cadena. Si recordáis, la derivada de una composición de funciones se calculaba así, se calculaba derivando la última de las funciones que se aplica sobre la anterior y luego se multiplicaba, esto es lo importante, por la derivada de esta otra función. ¿Vale? Bueno, pues a partir de esto, si integramos en esta expresión, tenemos que la integral de este producto, es decir, de una función donde aparece la otra compuesta por la derivada de esta otra, pues es la composición de funciones. Lo voy a hacer con un ejemplo que creo que se va a ver mejor. Por ejemplo, si tenemos esta función, el seno de x al cubo, su derivada era, derivar el seno era coseno, ¿no? En este caso sería coseno de x al cubo, porque es una composición de funciones, y luego por, una vez derivado el seno, hay que derivar la otra función, que sería la g, ¿no? En este caso sería x al cubo. Para derivar x al cubo sería 3x al cuadrado. Vale, pues lo que os decía aquí es que si tuviéramos que integrar el coseno de x al cubo por 3x al cuadrado, claro, ahora sabemos que nos va a dar esto, pero la idea aquí es, fijaos, hay un producto de dos expresiones, la del coseno de x al cubo por 3x al cuadrado. ¿Puede una de ellas ser la derivada de algo que aparece aquí? Aquí está claro, ¿no? 3x al cuadrado es la derivada de x al cubo. Es decir, esto vendría a ser, a ver, mira, lo voy a escribir así. Esto vendría a ser como el coseno de una función, no, voy a escribir, en vez de esta, voy a poner g. El coseno de una función por la derivada de esta otra función. ¿Vale? Y entonces lo que hay que hacer aquí ahora es integrar justo esto. Al tener esta g', esta derivada de la g, entonces solamente tengo que integrar el coseno. La integral del coseno es el seno. Lo que pasa que no es sobre x, sino sobre g, que en este caso es x al cubo. ¿De acuerdo? Repito, aquí para darnos cuenta de esto tenemos que ver que exista por ahí un factor, porque estos se tienen que estar multiplicando, un factor que sea la derivada de otra función que aparezca por ahí. Seguramente esta otra función estará dentro de otra, entonces la que tenemos que integrar al final es esta última. No os preocupéis que lo vamos a ver con más detenimiento en otros ejemplos, pero un poco la idea es esta, ¿eh? Y viene derivada de la aplicación de la regla de la cadena al derivar.